Se acabó. Este vídeo seguro que me lo van a tirar por meter tanta música. Gracias por todo, vida. Has sido un poco puta. Se acabó. Gallo, espera. Mi novio y yo no soportaríamos que desaparecieras. A tomar por culo. Apenas sé nada sobre música a nivel técnico. Le escucho hasta niveles enfermizos. Si me tengo que atar los cordones, pongo música, pero mi entendimiento apenas pasa de ahí. Así que cuando me dicen que hable sobre bandas sonoras, no tengo un punto de inicio claro. Quizá... tiene que haber una diferencia entre música y bandas sonoras, ¿verdad? Es decir, cuando haces una canción para ti, no dependes de nada salvo de tu talento y tu estilo kawaii, pero la banda sonora está sujeta a algo, así que habrá cambios, ¿verdad? Pero yo no tengo la respuesta. Así que preguntemos a la compositora y periodista de videojuegos Nus Cuevas. Banda sonora no deja de ser todas las músicas que forman parte de una pieza audiovisual. Entonces, banda sonora original es aquella que tú compones para esa pieza y banda sonora es la que engloba tanto las músicas y piezas originales como canciones de grupos que quieras meter dentro, que no son originales porque te han cedido, pero está dentro de esa banda sonora, o que cojas pues, una pieza de Chopin y la pongas, y no es original porque ya está escrita, pero forma parte de esa banda sonora. Pero, ¿habrá alguna diferencia? Me da la impresión de que crees que es mucho más radical de una parte a otra, y en realidad no. Bueno, entonces tiremos de familia a mi primo Jaime Altozano, que es compositor y productor y también está intentando vivir en YouTube. Adelante, Jaime. A ver, lo que se considera una banda sonora es muy amplio, es cualquier cosa que acompañe a un formato audiovisual, como puede ser un videojuego, una película, una serie. Hay series y películas que me vienen ahora a la cabeza, 2001 por ejemplo, que están que la banda sonora es música clásica. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa puede funcionar como banda sonora y no habría ninguna distinción. Porque al final, la banda sonora lo que tiene que hacer es ambientar emociones, ¿vale? La banda sonora lo que tiene que hacer es potenciar las emociones de lo que está ocurriendo. Vale, quizá no fuera la mejor elección, pero seguramente el compositor Carlos Viola, que ahora está trabajando en Blasphemous, me dará la razón. Bien, hombre, realmente una banda sonora es música como cualquier otra, o sea, no tiene nada que no sea la diferencia de lo que es el resto de música. ¡Jodas! Resulta que no hay una diferencia porque cualquier cosa, si se ajusta bien, puede ser una banda sonora. Lo único es que en el caso de la banda sonora original, la música ya está adaptada para lo que vaya a ocurrir en una determinada escena, mientras que si pones el Vals del Danubio Azul, entonces es la escena la que debe adaptarse. Estuve hablando sobre esto con mi amiga, la pianista Isabel Pérez Dobarro, y me explicó cómo, salvo eso, todas las técnicas clásicas siguen ahí. Realmente una de los links que se pueden trazar, uno de los enlaces, es con la música del siglo XIX, como tú muy bien dices, con la ópera, que empieza un poco antes, y también con los poemas sinfónicos, ¿no? Que los poemas sinfónicos, por ejemplo, ponían un texto o ponían una idea en la cual, digamos, que la música representaba. En el siglo XIX, la música clásica deja de ser simplemente un estilo para las élites. Y entonces empiezan a abrirse conservatorios, los burgueses empiezan a estudiar música y empiezan a venderse más partituras y todo el mundo tiene acceso a la música. Y esos significados se pierden.
¿Qué hacen los compositores? Pues tenemos que empiezan a crear programas, por ejemplo, los poemas sinfónicos de Strauss, como así Lord Zaratrusta, el Don Juan, etcétera, ¿no? Que te ponen un programa al lado y te dicen, oye, esto va más o menos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la música para cine? Utiliza elementos que nosotros ya tenemos codificados, que están relacionados con un determinado estilo, con un determinado género, con una determinada temática, y los usa en momentos cruciales para enfatizar un determinado sentimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la música de guerra, ¿no? Piensa, por ejemplo, el puente sobre el río Kwai. Pues ahí tienes muchísimos vientos madera, tienes mucha percusión, pero también tienes trompetas, demás, ¿no? Que inmediatamente te trasladan a, bueno, es que esto es música de guerra, va a haber una batalla, ¿no? Y luego, pues hay, como te decía, determinados cuestiones que están muy codificadas, que, pues lo que te decía, que la música más romántica pues tiene que ir con violines, que eso viene obviamente del sinfonismo del siglo XIX. Y eso realmente pues lo empezó Steiner, ¿no? Con estas bandas sonoras de Lo que el viento se llevó, Jezabel, todas estas películas clásicas, él ya lo empieza a utilizar. La función de la banda sonora es expresar una emoción, y su ausencia puede ser incluso más poderosa que su presencia. Existe para guiarnos, pero eso también es limitarse a lo básico. La música no solo es capaz de decirnos te toca llorar aquí, sino condicionarnos. Es muy interesante si pones una escena determinada, y yo me acuerdo cuando leí este estudio, que te ponían una escena que era un lago. Imagínate un lago, entonces había una parte de bosque que estaba más oscura y una parte que era mucho más clara, ¿no? Hicieron este estudio que cuando la gente escuchaba una música mucho más tranquila y mucho más plácida, la atención de la gente se dirigía al lago y a la zona que estaba más iluminada. Pero cuando ponían una música mucho más oscura y digamos más tenebrosa, modo menor, demás, la gente miraba hacia el bosque, porque su expectativa era que algo iba a pasar en el bosque, que alguien iba a salir de ahí. Aquí es donde empieza la diversión, porque eso abre la puerta a que la música ofrezca una segunda lectura. Si habéis visto la adaptación anime de Metrópolis, seguramente recordéis esto. Y lo que significa para sus personajes. Pero hay muchos más ejemplos. Las bandas sonoras resaltan una parte emocional de la escena que está ocurriendo. Pero hay escenas en las que puede haber varias emociones y la elección del director o del que sea, de qué emoción se resalta, afecta mucho a la escena. Por ejemplo, la batalla contra Wynn en el Dark Souls 1, pues hay dos emociones que están compitiendo ahí, que es la de, ostras, es el jefe final, esto es súper épico, tengo aquí todo mi equipo, he matado a todo Dios y he llegado aquí para ser Dios. Y la de, el mundo está en ruinas, Wynn es ahora el señor de la ceniza y todo es súper decadente. Y la banda sonora elige acentuar la que es más inesperada. Ahí la banda sonora no es una banda sonora muy pegadiza, la gente no sale tarareando la canción de Wynn, pero ha jugado un papel semántico, es como un enfoque de cámara, es como una especie de efecto Kuleshov, cambia el significado de lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel melódico, lo que los compositores de música para cine suelen hacer es desarrollar un tema o un motivo, ¿no? Este tema bien puede representar un carácter determinado o una situación, o puede ser simplemente un motivo de 3 notas, 4 notas, 5 notas, muy muy simple, o un motivo rítmico. Y lo que van haciendo a lo largo de la película para darle coherencia es desarrollarlo. Por ejemplo, un caso muy muy conocido es la banda sonora de Elfman de Batman. Entonces, ya en la propia introducción, en los títulos, en los titles, al principio, se pueden ver ya los temas principales de Batman y cómo el tema va evolucionando dependiendo del carácter que se le quiera dar. Cuando se le da un carácter más heroico, cuando se le da un carácter más romántico, etc. Esas técnicas ya existían en la música clásica. Primero en la música barroca con la fuga, que es un tema que se va desarrollando, que va cambiando, que va pasando por distintas tonalidades. Después con la forma sonata, es decir, tú tienes una exposición, tienes 2 temas y luego tienes un desarrollo en el medio, donde esos temas van variando y van teniendo como distintas personalidades, distintos caracteres, y luego se vuelve otra vez la recapitulación, se vuelven los temas del principio. Por ejemplo, la banda sonora de Valiant Hearts me flipó, y es un piano, ¿sabes? Y el piano en sí, la melodía que ni siquiera es demasiado compleja, o sea, no tiene nada, y me encanta. Es un juego bastante emocional.
O sea, tiene una carga y un sentido pues, dentro de lo que es toda la guerra y el papel en el que lo juegas. Y el hecho de contarla con una música tan pausada y tan calmada, como una música que no tiene venganza ni, ¿sabes? Como, no sé, lo bueno que tiene la música es que no se puede explicar, ¿no? Y si hubiese tenido otra melodía, otro instrumento incluso para sonar, no sería ni la mitad, para mí, vamos, de lo que termina siendo el juego con ese piano. Me he saltado una parte con esto de que no hay ninguna diferencia entre una banda sonora y otras formas de música, la sincronía. Esta canción existe en su propio universo y eso significa que está luchando por vuestra atención, mientras que yo estoy haciendo lo propio con lo que digo. Pero esta canción está intentando cosas y yo no estoy respondiendo con mi montaje y eso puede chocar. La diferencia no es exactamente que la banda sonora nazca así, porque como ya he dicho puedes adaptarte a lo que sea y en general es lo que hago, pero no es lo mismo que en aquella escena del Señor de los Anillos en que está el concilio reunido y se cuelan los hobbits y en la propia canción se cuela el tema de la comarca y después de que se vea que todos están dispuestos, culmine en el tema de la comunidad del anillo. Howard Shore compuso esta pieza pensando en el ritmo de la escena y cómo iría fluyendo a nivel emocional y de personajes, y se adapta para que la música hable el mismo idioma que la película. Pero en algún momento voy a tener que hablar de videojuegos, y la cosa se complica. ¿Sabéis lo que acabo de decir sobre la información y la sincronía? Pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Coges tus notas sobre todo lo que he dicho y lo metes en la puta basura porque no sirve para una puta mierda. Este es el problema. El videojuego no es algo que se pueda controlar. Puedes poner la música más emocionante del mundo y una escena todo lo tensa que quieras, pero arruinarla es tan fácil como... y ya está. A lo que voy es que en los segmentos de gameplay no tienes ni idea de qué va a estar haciendo el jugador, de si un puzzle es más o menos difícil o si ha llegado a una pelea con buen equipo. Así que la música no puede ser demasiado específica. Bueno, tienes que contemplar un poco todas las posibilidades y realmente tener un control de si el jugador decide huir, por ese momento pues ya cortar la música y volver a otra música, dependiendo de cómo se vaya evolucionando la situación, pero realmente es lo que acabamos de hablar. Si tienes una pelea en la que más o menos va a haber altos y bajos, pero si al fin y al cabo va a ser una pelea, vamos a meter una música en la que tenga algunos momentos de más tensión, unos momentos de menos, pero que siempre hay una tensión constante. Hay otro problema, y es que no sabes cuánto tiempo va a permanecer el jugador en el estado que ha iniciado esa pieza musical. Así que la canción no solo tiene que contenerse, sino que debes componerla para que se escuche en bucle. Y luego ya cada género es un mundo, porque no es lo mismo componer música para un plataforma sin diálogo que un JRPG cuyas peleas se vayan a repetir y que, por tanto, necesiten mantenerse siempre interesantes, o algo como L.A. Noire. Y hablando de L.A. Noire, este juego a veces utiliza la música como un recurso mecánico. Cuando estás haciendo un interrogatorio, acertar una pregunta añade un nuevo instrumento a la pieza que está sonando y fallar lo quita. Así que sabes perfectamente qué está ocurriendo sin necesidad de un medidor. La música de Tekken 4 cambia siempre que termina una ronda para dar ese último repunte climático, y Jack 2 añade distintos instrumentos según estés caminando a pie o en vehículo, aunque Mario lo hizo antes. De todos modos, esto sigue siendo un refuerzo que no cuenta exactamente una historia. ¿Seguro que no se puede llegar más lejos? Podríamos hablar, por ejemplo, del Fallout, a lo mejor, de las canciones de los años 50, estas súper buen rolleras que te están resaltando la distopia. Si tú apagas la radio en el Fallout, empiezas a oír una banda sonora tensa, de cuerdas graves, que te está generando tensión. Y entonces ahí realmente tienes dos emociones que están compitiendo, que es la de tensión, me va a venir aquí un tío a matarme, y la de LOL, estoy matando mutarachas en el yermo. Y la banda sonora es la que te va a hacer que te orientes más a una emoción a otra. Si me preguntáis a mí, os diré que esto afecta a la atmósfera y, en fin, hace no tanto estaba escribiendo al respecto en Eurogamer, pero permitir que el propio usuario elija el tono me parece una jugada inteligente. Pero el ejemplo de Fallout no es la norma. Necesitas una radio y este es un juego al que solo pueden jugar títulos como GTA, e incluso entonces es limitado.
¿Eso es todo? Lo de la radio está bien, pero ¿no hay otro límite, otra frontera? ¿Se puede conseguir que funcione igual que una película? Sí, pero cuesta. Doom es genial, pero a pesar del chute de adrenalina, es casi imposible jugar al ritmo de su música. Es decir, intenta pegar tiros en sincronía con esto. Joder, he pasado demasiados meses sin jugar a Doom. Mirad, es... no puedo. Vale, voy a poner aquí un disclaimer de esos, pero hay un pequeño problema con esta música y es que sigue un ritmo imposible. Es decir, te mete caña y te pone a tono, pero la música está lanzando todas estas ideas al aire de qué podría estar ocurriendo en este momento, de qué clase de pelea es esta, y tú estás demasiado centrado en pegar tiros. Es como un entrenador que te grita para que te muevas, pero tú no puedes mantener el ritmo. Sin embargo, sí tiene una cosa, y es que cada vez que haces una gory kill, la música marca un breve alto para recalcar ese momento. A esto me refiero con funcionar como una película, a las bandas sonoras dinámicas. Evidentemente todos los videojuegos tienen distintas piezas para cada instante. En Metal Gear Solid suena esto cuando estás infiltrándote y entonces te pillan y hay una música más tensa y muere, pero Splinter Cell Chaos Theory tiene variaciones del mismo tema según qué esté pasando. Mi ejemplo favorito es The Lighthouse. Os pido que escuchéis esta canción. Sin necesidad de ver el juego, se entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Y otro ejemplo que me sorprende es el Remember Me. ¿Os acordáis de ese juego? En fin, esta música es especial porque se adapta a los combos. Dependiendo de lo lejos que llegues en un combo y de qué tipo de combo hagas, van a sonar unos instrumentos u otros y la música variará y el juego incluso reconoce si en una pelea te estás pegando o no y eso es acojonante. Y aunque mantenga todo lo que dijese sobre Remember Me, descubrir su funcionamiento me ha hecho respetarlo más. The Last Guardian hace algo parecido con las variaciones del tema de combate y Mario Kart 8 tiene la cumbre Wario, cuya música varía según en qué segmento de la carrera estés. Pero entonces, un momento. Si es posible que los videojuegos puedan tener bandas sonoras tan elaboradas, ¿por qué no se hace más? ¿Por qué Final Fantasy no tiene una variación para cuando usas pociones y otra para hechizos? No, porque eso ya... Eso es un todo, la mecánica del videojuego. ¿Sabes? Tú no puedes decirle a... Si el programador tiene ya un calendario de trabajo definido y las cosas van... Bueno, vean que no hay hueco para ir andando haciendo cosas que a lo mejor no van a funcionar bien o que a lo mejor no... ¿Sabes? Hay que estar ahí probando y hay que... Yo no puedo... Tendría que estar diciéndole al programador, oye, mira, pruébame esta pista, ve cómo funciona, méteme este evento, cuando pase esto, que se calle. Es una cosa que requiere un trabajo que no solo mío, aunque también a mí deberían de facilitarme una serie de herramientas con las que yo pueda tocar un poco el código del videojuego, ya no a nivel de código, sino a nivel de eventos, de música. Y claro, requiere, en algunos proyectos eso es factible y en otros no. Por ejemplo, si trabajas de externo con alguien que va a trabajar puntualmente, no le puedes meter en ese follón porque a ti te apetezca o te parezca que va a quedar mejor. Aparte de ser un desafío de programación y exigir que el compositor trabaje mucho más de lo normal, hay otro problema. ¿Y si me gusta la banda sonora de Doom tal y como está? Es decir, imagina que una parte solo sonase si utilizas cierto arma o cuando llevas una cadena de 10 muertes sin que te hagan daño. ¿Cuántos jugadores la escucharían? ¿Cuánto tiempo podría disfrutar de esa parte de tu música? Chaos Theory se lo puede permitir porque cada segmento, la infiltración, la acción, la búsqueda, llevan su tiempo. Y la música puede marcar una transición clara de un lugar a otro, pero no es posible en todos los juegos. Piénsalo así. Proyecto de videojuego, el que sea, necesitamos una música de cabecera, un leitmotiv general de este videojuego, que va a ser de un tono el que sea. Va a haber luchas, hace falta música de lucha 1, música de lucha 2, música de lucha 3. Cambiarán según el mundo, en cada mundo pues la música que tenga una variación y música final. ¿Vale? Tú recibes eso. Vas viendo imagen, vas cuadrando, pero no tienes... Vale, este juego es un juego que dura 40 horas de media jugable
y pues bueno, preséntame propuestas de banda sonora de las 40. En 1 hora y media, 2 horas de película puedes hacerlo y presentarlo en ciertos temas en cada bobina que esté hecha la película. En un videojuego de 40 horas no puedes hacer eso. En fin, espero que al menos hayamos podido sacar algo en claro de todo esto. La banda sonora puede ser mucho más que simplemente buena música. Y además, con la existencia de ciertos programas como Logic, ha habido una cierta democratización de la producción. Podría haber hablado sobre juegos musicales, pero no sé, quería mantenerme dentro de ciertos límites de ilustrar. Espero que en el futuro pueda mirar atrás y piense, sí, hice un buen trabajo con este vid. ¡Hey! Alex el Capo. Hola. Mira, ¿qué te parece la idea esa que te había dicho sobre montar un canal de gameplays y... ¿Hola? ¿Alex? Otro vídeo y otros 2 artistas con los que he decidido colaborar. Esta vez han sido los dibujos, los retratos de los entrevistados son de Andrés Garrido y el dibujo del lago es de Ulises Lafuente. De nuevo, en la descripción pondré enlaces a sus páginas. Y sé que muchos estáis diciendo que cuándo voy a volver a analizar videojuegos. Hace mucho que no me centro en analizar videojuegos, pero no os preocupéis. En mayo tocan Nier y Persona 5, que son 2 juegos largos que me han llevado mucho tiempo, así que no sé, se vuelve ya un poco a la normalidad. Así que nada, espero que hayáis podido disfrutar del vídeo, que haya sido algo ilustrativo y nos vemos el 10.